Muy buenos días. Vamos a hacer la presentación del avance de Proyecto Final 2, donde tenemos el predimensionamiento de cimentaciones superficiales según norma E050. Eh, Acá debajo tenemos a los integrantes, donde yo estoy ubicado como Wagner Rafael Pérez Adanaque. En la siguiente PPT estamos mostrando la descripción de parámetros geotécnicos del suelo. El terreno donde se desarrollará el proyecto se localiza en la calle General Murillo, Manzana O, lote 3, distrito de Chorrillos. Como bien lo conforma una dimensiones de 39 metros de ancho y 65 de largo. Como datos tenemos las estructuras previstas. Para este proyecto se ha realizado un diseño de construcción de un edificio de departamento de 8 niveles y un sótano, donde la estructura de este edificio será de concreto armado y el cual transmitirá el suelo en estudio de carga de 1 tonelada sobre metro cuadrado por piso aproximadamente. Tenemos el punto de sismicidad, donde se consideran los parámetros de diseño que está estipulado por la norma técnica de edificio de E030, diseño de sismo resistente, donde tenemos el factor, el uso, el tipo de suelo, el factor de suelo, periodo de vibración. Siguiendo con el siguiente punto, tenemos el plan de gabinete, donde estamos llevando a cabo lo comprendido por los siguientes trabajos. De 6 calicatas, donde la profundidad es de entre 4 metros a 7 metros respecto al nivel de superficie actual del terreno. También estamos viendo el perfil del suelo, donde las excavaciones de las calicatas se realizó a cielo abierto según la norma NTP 333.150. Según lo que se cavó, tenemos arcilla limosa de plasticidad baja y media, median- medianamente compactada o muy compactada. Arcilla limosa, la plasticidad alta y compactada, muy compactada. Limo arcilloso y arena fina. Todas las calicatas realizadas de manera minuciosa para así poder llevar a cabo el correcto registro de todas las características de que los suelos que conforman cada estrato de perfil del suelo se realizaron la clasificación visual manual según el sistema unificado de suelos. Tenemos la calicata C1, C2, C3, C4, C5, C6 y con el número de profundidad. Y según la exploración de las calicatas se registró aguas subterráneas en las calicatas C1 y C6 a una profundidad de 5,10 y 5,6 metros, respectivamente. En la siguiente PPT tenemos los ensayos que se llevaron a cabo eh, después de haber hecho las calicatas. Según los estudios que hicimos, fueron el análisis granulométrico, el contenido de humedad, el límite de Afterger y la clasificación de suelos. Acá tenemos la tabla del análisis granulométrico por tamizado, los límites y el contenido de humedad y la clasificación unificada. En los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión no confinada de este edificio, tenemos la clasificación unificada, la densidad natural, la humedad, la densidad seca. En el análisis de cimentaciones superficiales, de acuerdo a la norma E050, el análisis de las condiciones de cimentación. De acuerdo a la norma E050, las cimentaciones superficiales se define como la relación profundidad-ancho es mayor. Además, estas se dividen en zapatas aisladas, conectadas y combinadas, cimientos corridos y platea de cimentación o cualquier otro tipo de elevación, elemento estructural que transmita las cargas de las estructuras al suelo. Además, estas deben de tener en una forma regular, cuadrada, rectangular, continua y circular, como lo recomienda la norma.
La capacidad admisible del suelo. Como bien que tenemos la presión admisible por esfuerzo cortante, los suelos más favorables para una cimentación que controlan los esfuerzos cortantes son los limos y las arcillas, por lo cual estos serán utilizados para obtener la presión admisible del suelo. Como bien aquí tenemos la capacidad de carga, por un cimiento corrido apoyado sobre un suelo cohesivo arcilloso, está dada por la fórmula de Terzaghi, Pech y Mercy. Y acá tenemos la fórmula, donde los ciertos datos tienen un nombre, los cual vamos a reemplazar en la expresión indicada en los siguientes parámetros. Entonces, acá estamos y si consideramos un factor de seguridad de 3 como se estipula en la norma técnica de edificación de 0,50, suelos y cimentaciones obtienen las siguientes presiones admisibles. En las zapatas y cimientos corridos tenemos 1,30 kilogramos sobre centímetro cuadrado y en la platea de cimentación tenemos de 1,40 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En condiciones sísmicas puede condicionarse un factor de seguridad menor o igual a 2,5, con lo que obtienen las siguientes presiones admisibles. En zapatas y cimientos corridos en 1,55 kilogramos sobre centímetro cuadrado y en la platea de cimentación de 1,65 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En la presión admisible por asentamiento, la presión admisible por asentamiento de nuestros estudios está controlada por presión admisible de las arenas. Por ello, las condiciones de las arcillas nos indican que tratan de suelos preconsolidados y asentamientos son pequeños. Acá tenemos la siguiente expresión, una fórmula, donde tenemos los datos y sus nombres. Así que acá tenemos un ejemplo. Así, por ejemplo, en el caso extremo más favorable, en la Calicata 3 a una profundidad de 4,10 metros. En la siguiente fórmula que tenemos a la mano derecha, estamos también para determinar la presión admisible por asentamiento de las arenas, se ha utilizado la siguiente expresión. Para fines de cálculos, hemos considerado un asentamiento máximo permisible por todos los cimientos de 2,5 centímetros, igual al mayor máximo permitido en cimentaciones convencionales, por lo que corresponde un factor de corrección por asentamiento. El agua subterránea se encontró en una de las calicatas cerca al nivel de cimentación, por lo que hemos considerado conservadoramente el 0,60, reemplazando en la expresión indicada. Tenemos los datos en los cuales vamos a reemplazar para obtener los siguientes presiones admisibles. En la zapata rectangular de hasta 3 metros de ancho, se logró a 1,25 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y en el cimiento corrido de hasta 2 metros de ancho, se llegó a una presión admisible de 1,30 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En el siguiente punto tenemos el diseño del método de Terzaghi, la falla general, en la capacidad portante, donde tenemos los datos de fórmula y los datos generales, en los cuales vamos a reemplazar la fórmula con los datos obtenidos para obtener la capacidad portante para zapata rectangular de 3 metros de ancho. Tenemos 4,5 kilogramos sobre centímetro cuadrado y en la capacidad portante para cimiento corrido de 2 metros de ancho tenemos 3,96 kilogramos sobre centímetro cuadrado.
En los cálculos de esfuerzo admisible o permisible tenemos la fórmula donde reemplazando los datos vamos a obtener para capacidad portante para zapata rectangular de 3 metros de ancho, tenemos 1,5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y en la capacidad portante para cemento corrido de 2 metros de ancho, tenemos 1,32 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y para concluir, tenemos el cálculo de capacidad portante por falla de asentamiento, método de Terzaghi, donde tenemos la fórmula y los datos generales obtenidos anteriormente. Reemplazando los datos, tenemos la capacidad portante para zapata rectangular de 3 metros de ancho de 1,42 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y en la capacidad portante para cemento corrido de 2 metros de ancho sería de 2,12 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, damos como resultado que la presión admisible de diseño recomendada, una vez ya calculado las presiones admisibles determinadas por esfuerzo cortante y asentamiento, se recomienda considerar la presión admisible de 1,25 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Gracias.